que está en un momento muy preocupante de la historia, porque el gobierno de Estados Unidos está apelando ya descaradamente a la mentira. Se ha hablado mucho a lo largo de la historia, en los últimos 80 años, de cómo Goebbels, durante el Reich nazi, durante el gobierno nazi en Alemania, utilizaba la mentira como instrumento repetitivo para transformarla en verdad. Pero hoy eso es parte intrínseca de la política de Estados Unidos, del presidente Trump y sobre todo el secretario de Estado Rubio. Entonces, frente a eso, aquí ya no hay que echarle la culpa a la CIA, no hay que echarle la culpa al imperialismo, tenemos que echarnos la culpa a nosotros mismos, porque si alguien espera saber la verdad sobre un asunto viendo CNN, está mal, porque CNN siempre miente. Es la condición natural de existencia de un medio de comunicación creado para desinformar. Entonces, si alguien cree que se va a informar viendo CNN o leyendo el Mercurio, está equivocado, está perdido. Entonces, yo lo digo porque que los sectores de derecha mientan y crean su mentira es natural, forma parte de la estructura de dominación. Pero a mí lo que me preocupa es que cada vez es un grupo cada vez mayor de personas de izquierda, progresistas, democráticos, gente de buena voluntad, gente sana, que cree lo que le dicen y saca conclusiones a partir de ello. Entonces ya es una decisión propia. Si dejas que te desinformen, a mí en estos días de los famosos barcos estadounidenses del Caribe, me han llamado, me han escrito decenas de amigas y amigos que son amigos, les tengo que contestar y les tengo que contestar con buenas palabras porque son gente buena y sana que están preocupados por lo que dice Estados Unidos que está ocurriendo. Pero ninguno de esos seguramente ha tenido la preocupación de escuchar a los líderes de Venezuela, de escuchar al presidente Maduro, de escuchar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, de escuchar a Diosdado Cabello, de escuchar al general Padrino López. No los escuchan, sino que escuchan lo que dice el enemigo y a partir de ahí creen. Y entonces, cuando a mí me escriben, me dicen, oye, ¿qué pasa? Hoy me han escrito muchas personas, ¿qué pasa con el barco que se hundió? Porque esa es la noticia de hoy. Que Estados Unidos hundió un barco con drogas en el Caribe. Oye, eso es mentira, eso es mentira, eso es falso. Ahí puede haber ocurrido que ellos inventaron un barco para mostrarlo, que sea definitivamente mentira, o incluso si fuera verdad, bueno, pasan barcos con droga por el Caribe. El problema es que ellos hundieron uno, nosotros hemos hundido más de 1,000, Venezuela ha hundido más de 1,000. Entre barcos, aeronaves, las rutas de transporte de la droga no pueden pasar por Venezuela porque son aniquiladas, son destruidas. Desde que la DEA salió de Venezuela, tenemos el más alto nivel de captura y interdicción de droga que va hacia Estados Unidos. Ahora, eso es mentira que están preocupados por la droga. Ellos necesitan la droga, es parte de su economía. Ellos crearon una institución que se llama DEA para organizar el ingreso de la droga a Estados Unidos, para manejar el negocio, para hacer que los miles de millones de dólares que produce la droga fluyan por el sistema financiero de Estados Unidos. Entonces, eso es totalmente falso. Y entonces lo que se ha montado en realidad es una gran operación psicológica que, debo decir, está teniendo mucho éxito fuera de Venezuela, pero no en Venezuela. En Venezuela nadie le cree. En Venezuela se ha fortalecido el liderazgo del presidente Maduro, incluso hacia sectores de la oposición. La oposición democrática en Venezuela, que tiene diputados, incluso el ex candidato Capriles. Pero estamos hablando de los partidos políticos de oposición que tienen vía legal en Venezuela. Estamos hablando de los diputados de oposición, estamos hablando de los alcaldes de oposición, estamos hablando del gobernador del estado Cogede, que es de oposición. Unánimemente han manifestado su rechazo a las acciones de Estados Unidos
en el Caribe. Entonces, en Venezuela, gracias al señor Trump, tenemos una unidad nacional nunca antes lograda en los 26 años del chavismo. La unidad que existe en Venezuela hoy nunca antes se había logrado. La voluntad del pueblo de participar en la defensa de la soberanía si intentaran una agresión armada ha llegado a niveles nunca antes vistos. El liderazgo del presidente Maduro ha crecido a niveles nunca antes manifestados. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué pasa todo esto? ¿Cuál es la jugada? Yo, en los últimos días, se ha reforzado mi hipótesis respecto a las motivaciones del despliegue de estos barcos. Y yo creo, después de escuchar, porque estaba escuchando al presidente Maduro, cómo ha manejado el asunto él, yo creo o siento reforzada mi hipótesis que la planteé hace ya algo más de 2 semanas. Yo sigo pensando que estos hechos son expresión de las contradicciones internas dentro de la administración estadounidense. ¿Qué quiero decir con esto? En el pasado uno hablaba del gobierno republicano o del gobierno demócrata, los dos partidos del bipartidismo en Estados Unidos. Bueno, este gobierno es el primero en la historia de Estados Unidos que no es ni republicano ni demócrata. Este es el gobierno de Donald Trump. Y en el gobierno de Donald Trump hay republicanos y también hay demócratas. Hay que recordar que tiene 2 ministros que son demócratas, la secretaria de Inteligencia, Tulsi Gabbard, y el secretario de Salud, que es Kennedy. Son demócratas. Pero además de eso, dentro de los sectores que participan están los neoconservadores, básicamente formados por la extrema derecha de la gusanera cubana de la Florida. Están los multimillonarios y también están los MAGA, los Make American Great Again, los leales a Trump. Están los familiares y amigos de Trump que juegan con otros intereses. Están los multimillonarios y además de eso hay que agregarle la comunidad de inteligencia que forman parte del Estado Profundo, las Fuerzas Armadas que juegan parte del Estado Profundo, los medios de comunicación que forman parte del Estado Profundo y la banca que también forma parte del Estado Profundo. Entonces, lo que ha hecho Trump no es generar, como es la tradición de Estados Unidos, un gobierno de demócratas o un gobierno de republicanos. Ha producido la unidad de muchos grupos con intereses particulares, pero que no son nadie sino gracias a Trump. Trump los ha unido porque eso le permitió llegar a la presidencia y sostenerla, y ellos se pliegan a Trump porque tienen intereses particulares que los pueden llevar adelante estando en el gobierno con Trump. Entonces, es una relación simbiótica en la que unos se necesitan a otros. No es normal, Nicolás, no es normal que en el mismo momento en que se está produciendo ojo lo que te voy a decir, en el mismo momento que se está produciendo un mejoramiento de las relaciones con Estados Unidos, se produzca al mismo tiempo un empeoramiento de las relaciones con Estados Unidos. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la agenda de Trump con Venezuela? La agenda de Trump con Venezuela era petróleo. Ya les está llegando petróleo porque decidieron quitar las exenciones y ya los barcos con petróleo de Venezuela están llegando a Estados Unidos. Asunto solucionado. El tema de las deportaciones. Se les dijo, estamos de acuerdo con traer a los venezolanos que quieran ser deportados. Es más, los podemos ir a buscar con nuestros aviones, siempre que ustedes nos autoricen. Y estamos dispuestos a recibir a todos los venezolanos que se quieran venir a Venezuela. De manera que todos los días están llegando vuelos con deportados. Asunto resuelto. La liberación de estadounidenses presos por acciones terroristas en Venezuela, pero que Estados Unidos lo reclama, se le entregaron los terroristas. Asunto resuelto. Entonces hoy, en términos formales, no hay contradicciones
con el sector pragmático MAGA del gobierno de Estados Unidos. Las contradicciones son con el sector neoconservador que vive todavía en la Guerra Fría y que lo único que han hecho es cambiar la palabra Unión Soviética para ponerle Partido Comunista de China. Pero el discurso es un discurso de los 70, de los 80 del siglo pasado. Es un discurso ideologizado, cargado de odio, propio de la Guerra Fría y del mundo bipolar. Entonces, el tema está en quién predomina, quién hegemoniza. Y en algunos momentos predomina los MAGA, en este caso para los efectos de Venezuela, el enviado especial Richard Grenell, con el cual se ha establecido una relación de respeto mutuo y con el cual se han logrado ciertas cosas, y en algunos momentos predomina Marco Rubio. Y Trump, que es un tipo totalmente ajeno a la realidad, un tipo, es un niño rico, siempre ha sido un niño rico que se le ocurre cualquier cosa y cree que porque se le ocurra se va a hacer, pero un tipo que miente permanentemente y que si no miente permanentemente, dice una cantidad de sandeces y dice, perdón, y ha dicho una serie de cosas que están en su imaginación pero no se han cumplido. O sea, por ejemplo, Trump dijo que había destruido para siempre el aparato, el aparato de producción de energía nuclear de Irán. Falso, totalmente falso. Trump dijo que él había solucionado el conflicto entre India y Pakistán. Falso, lo desmintió el propio primer ministro Modi y el primer ministro de Pakistán. Pero además dijo que se iba a apoderar de Panamá. No lo ha hecho, no puede. Dijo que se iba a apoderar de Groenlandia. No lo ha hecho, no puede. Dijo que iba a construir un resort en Gaza. No lo ha hecho, no puede. Dijo que iba a solucionar la guerra de Ucrania en 24 horas. No lo ha hecho, no puede. El tema de las sanciones a los países poderosos es un chiste. A China, los chinos le respondieron y tuvo que echarse para atrás. Y en el caso de Rusia ya es una cosa. Le doy 48 horas a Putin para que decrete la paz. Después le doy una semana, después le doy un mes, después le doy 3 meses. O sea, eso es poco serio. Poco serio. Y es el presidente de la mayor potencia mundial. Ahora, Marco Rubio, que juega en chiquito porque él es pequeño, es un tipo de mente pequeña, reducida, dijo, por ejemplo, en el caso de Venezuela, en Venezuela había 6 terroristas de la extrema derecha asilados en la embajada de Argentina, y mediante las negociaciones que se hicieron con el enviado especial Grenell, se liberaron. Bueno, Marco Rubio dijo en la prensa, búsquenlo por favor, dijo que se había hecho un operativo especial de las fuerzas especiales militares dirigidas por él para desatar un operativo que logró recuperar a los terroristas venezolanos que estaban asilados en la embajada argentina y sacarlos de las garras del demonio Maduro. ¿Mentira? Eso fue una negociación con la otra parte del gobierno de Estados Unidos. Dijo que él había obligado y que Maduro se asustó y por eso había liberado a los estadounidenses presos en Venezuela. Mentira, eso fue una negociación con el gobierno de Estados Unidos, pero con el señor Grenell. Entonces miente, ya es una mentira enfermiza. Ahora se inventan esta cosa de una lancha que nadie la ha visto, no han mostrado ni un pedacito de lancha. Pero además, si la llegaran a mostrar, lo más probable es que haya sido una lancha que ellos hundieron para tener una prueba. Pero es que la historia de Estados Unidos no con Trump. Estamos hablando de la historia, estamos hablando del Golfo de Tonquín, estamos hablando del acorazado Maine en La Habana en el año 97. Estamos hablando del famoso frasquito que mostró el general Colin Powell en las Naciones Unidas diciendo que era la prueba
de la posesión por parte de Saddam Hussein de armamento nuclear. Estamos hablando de Pearl Harbor. Pearl Harbor, los aviones japoneses que eran centenares, Estados Unidos lo vio en el radar y los dejó entrar, los dejó bombardear. ¿Para qué? Para poder introducirse en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Estados Unidos siempre necesita construir mentiras, creerse mentiras para tomar decisiones políticas, y eso es posible porque tienen una opinión pública estúpida, idiota, ignorante, manejable, entre otras cosas. Es estúpida, es idiota y es manejable porque le meten droga. Porque el tema de la droga existe por una sacrosanta ley del capitalismo, que es la ley de la oferta y la demanda. Si se terminara la demanda de droga, por supuesto la oferta no podría cumplir su objetivo. Pero mientras la oferta de Estados Unidos crezca y crezca y crezca, y el sistema capitalista en Estados Unidos se alimente de esos recursos que produce la droga, eso va a seguir existiendo. No hay ningún narcotraficante estadounidense preso, porque eso lo maneja la DEA. La DEA es que regula quién es el narcotraficante que está autorizado a funcionar y cómo se distribuye la droga en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros aquí en América Latina estamos sufriendo la parte peor del asunto porque bueno, en medio de todos estos conflictos que tiene Trump en el mundo, con China, con Rusia en Ucrania, con Irán, con Europa, indirectamente con África, porque África está dominada por sus aliados de la OTAN, ahora también un conflicto con la India. Tuvieron que salir corriendo con esos mismos barcos que están en el Caribe, salieron corriendo de Yemen, del Mar Rojo. El país más pobre del Asia Occidental los hizo correr con los misiles. Y hay una toma increíble cuando un portaaviones se da vuelta rápidamente cuando vienen los misiles yemeníes y se les cae un avión de la plataforma del portaaviones en el Mar Rojo. Entonces, en medio de toda esta problemática global, para no hablar de la problemática interna, Trump, que está bajo chantaje por parte de Rubio, de los neoconservadores, porque los neoconservadores le garantizan a Trump la mayoría en el Senado. Y Trump lo necesitaba primero para que le nombraran el gabinete, le aprobaran el gabinete, después para aprobar el presupuesto, después para eso que él llamó la ley más hermosa del mundo. Entonces lo necesita. Y como lo necesita, está bajo chantaje, y es por eso que deja que Marco Rubio haga lo que le dé la gana en América Latina. La agenda de los neoconservadores no es la agenda de Trump. La agenda de los neoconservadores no era la agenda de Trump en su primera administración, y Trump le entregó toda la política exterior a los neoconservadores. Hay que acordarse, Mike Pence, neoconservador, vicepresidente; Mike Pompeo, neoconservador, secretario de Estado; John Bolton, neoconservador, consejero de Seguridad Nacional; Elliot Abrams, neoconservador, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental; Nikki Haley, neoconservadora, embajadora en la ONU. Y Trump tuvo que manejar todos esos desastres que le crearon, y dijo que no los iba a aceptar en su segunda administración, pero la correlación de fuerzas lo obligó. Lo cierto es que ahora no están, y en Venezuela hay una doble agenda: la agenda de Marco Rubio y la agenda de Grenell. En algún momento tiene más peso la de Grenell y en otro momento tiene la de Marco Rubio. Depende de quién tiene prioridad en la agenda de Trump y cuándo escucha a uno y cuándo escucha al otro. Ahora, y con esto quiero ya un poco ir cerrando este tema, los planes de defensa de Venezuela no son coyunturales. O sea, en Venezuela no se han hecho planes de defensa por lo que diga o no diga Marco Rubio. Marco Rubio es totalmente pasajero. Antes de Marco Rubio vinieron otros y van a venir otros imperialistas después de él.
los planes de defensa de Venezuela son permanentes, se han estructurado en base a una doctrina militar popular, de participación popular. Ahí se ve las milicias. Son millones de personas en Venezuela que son el escudo fundamental de defensa del país. El estado de alerta que tenemos ahora no es coyuntural. Nosotros estamos en un estado de alerta hace 26 años. ¿O es que se nos olvida que le dieron un golpe de estado al presidente Chávez en el año 2002? Y nunca más se bajó la guardia. Nunca más se ha bajado la guardia. Ahora, suponer que 4.000 marines y 8 barcos van a cambiar a Venezuela, eso es una suposición totalmente fuera de lugar. Mira, y quiero el pueblo venezolano es extremadamente pacífico. En Venezuela los conflictos, incluso entre personas, se resuelven hablando. No hay, la violencia no es algo que atañe a los ciudadanos en general. Pero Venezuela, el pueblo venezolano es profundamente guerrero. Tiene una tradición guerrera y una tradición de nunca haber sido derrotado. Y el ejército de Venezuela nunca ha salido del territorio venezolano, salvo con Bolívar para liberar a otras 5 naciones. Y el general Morillo, que era el jefe de las fuerzas militares españolas en Venezuela, que vino con el ejército más grande que vino a cualquier país en toda la guerra de independencia, 15.000 hombres, y el general Morillo fue el mejor general español en la guerra de independencia de España, a tal punto que cuando los ingleses lograron sacar a Napoleón de España y la guerra continuó en Francia, al único general español que se llevaron los ingleses fue a Morillo, y por eso el rey lo nombró jefe de la expedición que llegó a Venezuela. Bueno, el general Morillo, cuando llegó y se tuvo que enfrentar al ejército venezolano, le mandó una carta al rey donde le decía: dadme un Páez. Páez era uno de los generales más prominentes de la lucha independentista venezolana y fue el primer presidente. Le dijo: dadme un Páez, majestad, y 1.000 lanceros del Apure y pondré Europa a vuestros pies. Ese general, el general más destacado de la guerra de independencia de España. Entonces, y nosotros en Venezuela está muy presente ser hijo de Bolívar. Eso no es una consigna, eso lo lleva uno dentro. Bolívar dijo: los tiranos no pueden acercarse a los muros invencibles de Colombia. En esa época Venezuela formaba parte de la Gran Colombia. Los tiranos no pueden acercarse a los muros invencibles de Colombia sin espiar con su impura sangre la audacia de sus delirios. Esto, concluyo, Nicolás, esto es una gran operación psicológica encaminada a medir fuerzas, a intentar fracturar el gobierno, a intentar fracturar a las Fuerzas Armadas, a darle oxígeno a la oposición terrorista para ver si puede levantar cabeza, a generar, en la medida de lo posible, escisiones del territorio, a promover una guerra civil y cuando todo eso ocurra, intervenir militarmente. Pero tiene que ocurrir todo eso primero y nada de eso está ocurriendo. Entonces, repito, esta es una gran operación psicológica que tiene aterrorizado a muchos amigos fuera de Venezuela, pero en Venezuela la vida sigue normal, las actividades siguen normales, y bueno, tendrán ellos que decidir qué van a hacer. Buenísimo, Sergio. Seguimos en esta trinchera de ideas y yo comentarte que a mí me tocó entender esto que tú estabas comentando con tanto ahínco durante tu intervención cuando viajé a Venezuela en el 2019, que ahí estaban las amenazas de Cúcuta, ¿verdad? Que era esta supuesta invasión humanitaria que al final se tradujo en un camión lleno de Miguelitos
y en un show de artistas pasado de moda en la frontera con Colombia, pero efectivamente a mí me tocó llegar el mismo día del Cucutazo a Caracas, y en Caracas literalmente corría así como el antiguo oeste, así que corría una bola de paja, así, porque no había nadie en la calle y no había toda esta campaña psicológica, de terror psicológica, opera para